Hola, buenos días. Nuevamente bienvenidos ahí a su iglesia Dios Padre. Pues ya estamos aquí, pues dando inicio nuevamente a pues las enseñanzas de esta mañana. Dios anhela realmente pues hacernos comprender todo el amor que Él nos ha tenido a través de esta primera carta de Juan. Entonces, pues vamos a pedirle a Alejandro que nos ayude con la lectura de los últimos versículos de esta primera carta de Juan, ya para concluir pues este largo camino que nos ha llevado por un camino maravilloso. Realmente el apóstol es como el cambio y la transformación de este hijo del trueno en un hombre tan amoroso que nos describe cómo Dios logró hacer en su vida esa transformación y cómo esa transformación ahora Dios la quiere transmitir a nuestra vida. Entonces, vamos a leer, Ale, si nos ayudas, por favor, del capítulo... Mándeme. Perdón. La semana pasada vimos del 6 al 12, aunque todavía nos faltan 2 minutos. Hoy empezamos más temprano, algo pasó aquí, porque estoy viendo que apenas son 10:29. Bueno, de todos modos, vamos a dar unos segundos, mientras pueden compartirme algo de las cosas que tuvieron ahí la oportunidad de platicar con alguien. No sé si se presentó la oportunidad. Yo les quiero comentar que pues en la semana tuve la oportunidad de compartir con una chica ahí de algunos problemas. Ella pues ha escuchado de Dios muchas veces y sorprendentemente sabe la necesidad que tiene, pero bueno, todavía está en esa duda, en esa lucha de poder aceptar todas las instrucciones de Dios. Me decía, es que todavía no puedo controlar el enojo y pues bueno, sabemos que esto no es sencillo, pero Dios puede ir haciendo grandes milagros en nuestra vida. Así que cuando se abre una puerta para compartirles del Evangelio y que puedan aceptar la salvación de Jesús, pues úsenla. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna oportunidad de compartir con alguna persona. Sería padre que nos pudieran comentar. Hemos platicado con algunos creyentes también y hemos escuchado algunas de las cosas que creyentes de otras obras, creyentes que pues ya llevan mucho tiempo y pues prácticamente la gran mayoría coincide en lo que hemos platicado, que en un abrir y cerrar de ojos ya el Señor podrá venir muy pronto. Entonces, pues estando pendientes a su venida, pues vamos a dar inicio ya esta mañana a nuestras enseñanzas y pues ahora sí, Ale, si nos ayudas con la lectura, por favor, del capítulo 5 de la primera carta de Juan, del versículo 13 al versículo 21, por favor. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre. Creo que se perdió. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muy bien, muchas gracias, Ale. Vamos a dar gracias, vamos a orar para empezar nuestras enseñanzas de este día. Vamos a pedirle al Señor ahí su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la vida de Juan, que pues nos ha estado dando un testimonio maravilloso de tu amor. Así que Padre, pues te queremos suplicar que tú lo continúes en nuestras vidas y nos lleves a vivir
llenos de ese amor y de esa transformación milagrosa que se puede dar en nuestras vidas. Así que, Padre, te suplicamos que nos lleves a concluir este estudio esta mañana y tú derrames de tu gracia en este día y pues a todos aquellos que pues quieran vivir para Jesucristo. Señor, bendícenos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces estábamos en estos versículos, terminamos hace 8 días de las enseñanzas que Él nos decía de la Trinidad, de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona, y nos hablaba precisamente no solamente de ese amor al despojarse de su deidad Jesucristo, sino al llevar todos nuestros pecados en la cruz. Y ahora Juan pues va a concluir, o está concluyendo, y por eso este versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros. O sea, ya está hablando en pasado, diciéndonos: mira, te he escrito prácticamente 4 capítulos que te describen de ese profundo amor que Dios tiene por tu vida, y pues ahora estamos concluyendo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recordemos que Juan ha sido muy reiterativo en los últimos días, nos ha estado comentando y diciendo. Si tú te acuerdas, cuando estuvimos viendo el capítulo 1, el versículo 4, Juan siempre nos ha estado diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En 2:1 nos decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te acuerdas del versículo del capítulo 2, del versículo del 13 al 14? Digo, yo sé, se lo estoy diciendo muy rápido, pero yo sé que ya los tienen ahí. Ojalá los puedan estar meditando. Por ejemplo, del 2, del 13 al 14. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si tú te das cuenta, a lo largo de todo el libro de primera carta de Juan, Juan nos ha estado diciendo: mira, te he estado escribiendo, te he estado escribiendo, te he estado escribiendo, y te he estado hablando de ese amor, de la verdad, ¿sí? Y nada más, ¿por qué? Porque cuando tú decidiste aceptar la salvación de Jesús, Jesús quiere grabar todas esas enseñanzas importantes en tu vida. Y una de las enseñanzas más complicadas es la que estuvimos viendo hace 8 días, en donde Él mismo se explica a sí mismo cómo los 3 son uno. Y mucha gente no lo puede entender. Incluso hay denominaciones religiosas que describen que eso podría ser imposible, pero humanamente tenemos que saber que no estamos hablando de alguien humano, sino estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y así que la verdad misma nos va a estar sacando de todas las mentiras. Entonces, cuando tú vas viendo en todos los versículos, ¿sí?, que nos han hablado a lo largo, Juan, de toda esta primera epístola, siempre nos repetía: os he escrito, os he escrito, os he escrito. Y estas últimas palabras, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es porque Él sabe perfectamente que, aunque ha sido reiterativo y reiterativo, hablándonos de ese amor, sigue teniendo el mismo propósito que ha tenido desde el principio. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20, 31, y nada más para corroborar que el mismo Juan nos está describiendo la importancia de lo que nos ha sido escrito. Entonces, 20:31, Fernando, ¿nos ayudas por favor con 20:31, si eres tan amable?
Él nos hacía esta promesa desde los evangelios. Nos decía, mira, si tú crees, tienes la vida eterna, tienes, y bueno, en Juan 3:16 que no sabemos, nos describe precisamente esa condición de tener la vida eterna por una sencilla razón, porque Él nos ama. Así que, y Juan, él mismo se identifica como aquella persona que pudo dar o que puede dar testimonio de lo que él mismo vivió. Vamos a leer 21-24 del mismo Evangelio de Juan. Emma, ¿nos ayudas por favor con 21-24? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdad. Sí, el mismo Juan, refiriéndose a lo que él mismo comprendió, conoció, vivió, experimentó y pudo lograr llevarlo a tener una relación tan estrecha con Jesucristo que cuando él estaba en la isla llamada Patmos podía describir todas las cosas que están sucediendo en nuestra actualidad y de las cosas que todavía van a suceder más adelante. O sea, imagínate cómo fue esa vida de este hombre y ahora es la misma invitación que Dios quiere para ti. Por eso el mandamiento de parte de Dios sigue siendo el mismo. Vamos a leer primera de Juan 3:23, recordando nada más lo que él ya no lo dijo. Lucha, ¿nos ayudas por favor con primera de Juan capítulo 3 versículo 23? Y este es tu mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sí, recuerda que el mandato fue que nos amemos unos a otros, incluyendo a nuestros enemigos, ¿verdad? Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esta conclusión que Juan nos está diciendo, mira, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, es porque asumimos hoy por hoy que Jesucristo, cuando vino y pagó por todos tus pecados y tú decidiste aceptarlo, y recuerda lo que él nos decía en el Evangelio de Juan capítulo 1:12, que se lo saben de memoria, nada más se los voy a recordar, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tuviste la oportunidad de aceptar, tienes la oportunidad, si todavía no lo has hecho, de aceptar la salvación de Jesucristo y de recibirlo, para que creyendo puedas experimentar la gracia de Dios manifestándose en tu vida. Así que dale la oportunidad a Dios de hacer ese gran milagro que Él quiere hacer en tu vida. Por favor, si eres tan amable, César, ¿nos ayudas con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Sí, no sé si me escucha César, pero bueno. Sí, aquí está. Ok. Espérame, es que va muy rápido. No, lo que mugroso teléfono me acomoda. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Sí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso la invitación de Dios a lo largo de toda esta vida de Juan, en donde nos ha estado hablando de ese profundo amor, lo único que tienes que hacer es recibir ese amor, disfrutar de ese amor, llenarte de ese amor y compartir también de ese amor con aquellas personas, incluyendo tus enemigos, para poderlos amar. Así que el que en él cree no es condenado. Él te regala la vida eterna por el simple hecho de que Él te ama. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mientras esté con vida, y lo veremos más adelante, porque más adelante nos va a hablar del pecado imperdonable prácticamente, y pues un pecado de muerte que es rechazar definitivamente la salvación que Jesucristo nos ha estado dando. Por eso el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si tú ves una persona que todavía esté caminando aquí sobre la tierra y ha dicho y ha estado rechazando y rechazando y rechazando el amor de Dios, bueno,
todavía esa persona no ha dicho el último no a Jesucristo, y Dios todavía en su amor, imagínate cómo es su amor, que a pesar de que le ha dicho no, finalmente Dios está todavía dándole otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Así que si tú todavía no aceptas la salvación de Jesús, es porque Dios te está dando todavía la oportunidad para que, como dice en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes pasar a ser hijo de Dios, si aún no lo eres, pero si ya eres hijo de Dios, pues ahora estas cosas te ha escrito Dios para que puedas saber que tienes vida eterna. La vida eterna está preparada, está lista ahí, y lo único que tienes que hacer es disfrutar de esa vida eterna desde estos momentos. Y la invitación de Dios sigue estando y seguirá estando para todos aquellos pues que decidan. Pues es nada más cuestión de que la gente decida. Vamos a leer Hechos capítulo 4 versículo 12. Si nos ayudas, Mari, por favor, con Hechos capítulo 4 versículo 12. Pues vamos a ver que no hay en ninguno hay otra salvación más que la que Jesucristo nos ofrece. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 4. Capítulo 4, versículo 12. Sí, buenos días. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Sí. En que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. O sea, la salvación está en Jesucristo, y Jesucristo ha hecho todo lo necesario y te ha descrito, el mismo Jesucristo, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo la misma persona, tuvieron que despojarse, separarse en estas tres personas, podríamos decirlo así, para que pudieras tú experimentar el profundo amor de Dios. Por eso dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Así que hoy tú tienes la posibilidad de aceptar la salvación que Jesucristo te está ofreciendo, conocer el amor de Dios actuando en tu vida y viviendo y disfrutando de todo su amor de ahora y para siempre. Vamos a leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 15 al 16. Alejandro, ¿nos ayudas, por favor, con Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 16? No. Sí, un segundo. Primera de Timoteo, ¿cuál? Capítulo 1, versículos del 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate, el mismo Dios nos está recordando, para ser recibida por todos. La misma palabra te está diciendo: mira, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo decía: yo soy el primero. Yo le diría a Pablo: híjole, Pablo, creo que podríamos echar casi unas competencias, ¿verdad? Pero realmente Dios sabe que cada uno de nosotros ha cometido tantos pecados, y esos pecados nos han hecho precisamente tanto daño, y por eso Él vino a salvarnos. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La vida eterna está ahí, y lo único que tienes que hacer es creer que Él tiene la vida, que la vida está escondida en su palabra, y que lo único es aceptar su salvación como Él te la ofrece. No tienes que hacer nada, sino solamente creer que Jesucristo vino aquí a la tierra para salvarte, para rescatarte, porque ningún otro hay nombre
No hay ningún otro nombre sobre la tierra en el que podamos ser salvos. Y Él te quiere salvar, Él te quiere rescatar. Vamos a leer, vamos a recordar, esto lo vimos hace 8 días, si eres tan amable, Primera de Juan 5:10. Julia, ¿nos ayudas con Primera de Juan 5:10? Nada más retomando un poquito de lo que vimos hace 8 días. Sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, la lucha está ahí, ¿verdad? El que cree y el que no cree. El que no cree le hace mentiroso a Dios, pero el que sí cree puede y tiene la posibilidad de recibir la vida eterna. Así que hoy dale tú la oportunidad a Dios de transformar tu vida porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para ti. O sea, recuerda lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En qué forma? En el nombre de Jesucristo. Jesucristo vino y nos rescató y su amor está ahí para poderte transformar. Y Juan nos ha estado repitiendo y en estas cosas que él nos está escribiendo, nos está recordando precisamente cómo desde lo que él conoció, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, y hoy te toca a ti corroborar. Si corroborar en tu propia vida que Jesucristo es fiel, que Jesucristo es real, que Jesucristo puede transformarte en su totalidad, porque todo aquel que recibe la salvación de Jesucristo verdaderamente es transformado y su transformación primero lo libra del pecado y después de librarlo del pecado lo lleva, le regala la vida eterna y junto con la vida eterna le regala todas las cosas, porque pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Recuerda ese versículo de Romanos 8:15 que ya estuvimos viendo, por el cual decía el apóstol Pablo, clamamos, Abba Padre, papito querido. ¿Sabes qué? Deja que Jesucristo se vuelva ese papito tuyo que quiere lo mejor para ti. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están conjugándose en estos momentos para que tú al aceptar la salvación de Jesús puedas experimentar la vida eterna. Y si eres hijo, también eres heredero, heredero de Dios. Y nada más eres heredero de Dios y eres coheredero de Jesucristo. Fíjate cómo es sorprendente. Él nos lo dijo en Romanos 8 del 15 al 17. Él nos dijo precisamente que somos coherederos de Cristo. Y lo único que vamos a ver, pues dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando tú le decidiste que Jesucristo entrara a tu vida, le abriste la puerta de tu corazón, el Espíritu Santo entró en el nombre de Jesucristo y Él te puede rescatar, te puede salvar. Así que, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, Abba Padre, papito querido. Esta es la condición. Ahora, con esta confianza, después de haber aceptado la salvación que Jesucristo te ofrece, nos dice el versículo 14 y 15 de nuestra primera carta de Juan del capítulo 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, o sea, imagínate, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está dispuesto siempre a escuchar tus necesidades. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas veces como creyentes queremos y pensamos en Dios como un genio de la lámpara maravillosa. Y según estos versículos, Él no nos está diciendo eso. Él nos está diciendo que le podemos pedir cualquier cosa. Es cierto, tú puedes llegar con cualquier petición. Y sabemos que las peticiones que le hagamos, dice, y cualquier cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo único que tenemos la certeza es que se lo pedimos a Dios. Ahora, la certeza de que Él te dé todas las cosas, Él te dará las cosas conforme tú necesitas, porque muchas veces pedimos mal y lo vamos a estar revisando, pero bueno, vamos a ver las promesas en donde Él te dice que Él tiene, junto con Jesucristo, tiene todas las cosas preparadas para ti, ¿sí? Y digo, esto ya nos lo repitió en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22. Si tú recuerdas, este versículo lo estuvimos viendo, pues si lo estuvimos estudiando propiamente a lo largo de esta carta. En 1 Juan 3.2, Julián, ¿nos ayudas por favor con 3.22? 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquier cosa que pidiéremos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hay una condición para que Dios pueda darte todas las cosas. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y una de las cosas que Juan nos ha estado hablando es que tenemos que amar a nuestros, ahora sí que dentro de nuestra familia, los que no son de nuestra familia, pero que son de la familia de Jesucristo, los hermanos, y también aquellos que pueden ser incluso tus enemigos. O sea, que el amor de Dios se manifieste en su totalidad en tu vida, en cada momento, porque cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. La condición para que Él pueda derramar toda su gracia y llenarte de su gozo, llenarte de su amor, llenarte de su paz, llenarte y darte todas las necesidades, suplir todas las necesidades que tienes. Nada más es cuestión de que tú empieces a entrar en ese plan precioso que Él tiene para tu vida y que entres por el camino que Él te ha marcado. Y el camino lo tiene Jesucristo, porque Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y tienes que seguir la verdad, y tienes que seguir el camino, y tienes que seguir sus enseñanzas. Y por eso Dios te dice, mira, tú tienes que tener la seguridad de acercarte con toda confianza por medio de la fe en Él. Te puedes acercar a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él está ahí listo, dispuesto para escuchar todas tus necesidades y para contestarte de acuerdo a lo que Él sabe que verdaderamente tienes necesidades. En muchas ocasiones, mucha gente puede pedirle cosas y pedirle cosas equivocadas a Dios. Pero cuando tú aprendes de parte de Dios lo que realmente necesitas y te das cuenta lo que realmente necesitas, entonces puedes entender que puedes acercarte con Dios, pedirle conforme a su voluntad lo que Él quiere darte y concretar en tu vida y conocer que Jesucristo te está dando todo lo que tú necesitas. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Toño, ¿estás por ahí? ¿Sí alcanzas a escuchar y poner el audio? Creo que no. Fernando, ¿nos ayudas, por favor, con Hebreos 3:14? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Cristo. Sí, porque somos hechos participantes de Cristo. Si Dios ya nos dio con Jesucristo todas las cosas, pues lo único que tenemos que hacer es aceptar todo lo que Él nos quiere dar, porque somos participantes de Cristo. Y por eso nos dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Tú te acercaste a Dios entregándole todos tus pecados y en ese momento, con esa confianza de confesarle todo lo que sabías tú que estaba oculto en tu vida, dice así, hasta el fin. Continúa con esa confianza que experimentaste desde el principio. Vamos a leer Jeremías 29, versículo del 12 al 13. Y recuerda, esta es una promesa que hemos estado platicando por mucho tiempo, porque cualquier persona que quiere ver
y aceptar la salvación de Jesucristo está ahí. Así que, pues recuerda, los que ya se la saben de memoria, por favor, pues repítela en su corazón mientras, porque es una promesa que está ahí lista. Emma, ¿nos ayudas, por favor? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí. Entonces me invocarás. Lo único que Dios quiere es que tú lo invoques, que tú aceptes la salvación que Él te está ofreciendo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a leer, por favor, Jeremías 33:3, otra promesa que ya seguramente te sabes de memoria, porque es una promesa que está ahí lista para que puedas disfrutar y puedas pedirle cualquier cosa. Lucha, ¿nos ayudas con Jeremías 33:3? Yo sé que te lo sabes de memoria, así que, por favor, de memoria, si eres tan amable. ¿No? Oh, qué barbaridad. Bueno, a ver, entonces búscalo y nos compartes 33:3 de Jeremías. Clama, sí te lo sé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo único que Él quiere es que pues, te acerques a Él, que clames a Él, que le pidas conforme a lo que Él te vaya diciendo. Y hoy te ha estado diciendo lo que tienes que pedirle. Tienes que pedirle llenarte del amor que Él quiere que tengas en tu vida, para que puedas compartir junto con otras personas todo ese amor que Él quiere y que ha derramado en tu vida porque lo has estado experimentando. Él nos dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. ¿Sabes? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. César, ¿nos ayudas, por favor, con Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13? Digo, casi acabamos de decir este versículo, pero lo dijimos del Evangelio de Mateo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate, sorprendentemente, el mismo Jesús refiriéndose a su Padre y diciendo, ¿sabes qué es? Que es para que se glorifique mi Padre, prácticamente y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre congruentes, siempre haciendo y queriendo lo mejor para ti. Así que deja que Dios siga haciendo el trabajo en tu vida, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que dale la oportunidad a Dios de pedirle cualquier cosa que tú tengas necesidad. Díselo a Dios, háblale, confiésale, clámale, y vas a ver cómo Él tiene todas las posibilidades de darte lo que tú necesitas. No lo que quieras pedirle por gusto, y vamos a ver por qué. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Mari, ¿nos ayudas, por favor, con 16:24? Sí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Sabes? Tienes que aprender a pedirle. Y tienes que aprender a pedirle por lo que dice en Santiago 1, del 5 al 6, ¿sí? Y también 4:3. Vamos a leer los dos para que veamos por qué es importante saber pedirle adecuadamente a Dios. Alejandro, ¿nos ayudas, por favor, con Santiago 1, del 5 al 6? Sí, Darío. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y si tú piensas en las olas del mar, cómo se mueven y cómo van para allá y para acá, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, así es. O sea, por eso tienes que aprender y ser así, bien constante, bien firme en las peticiones que tú le hagas a Dios, pero pida con fe. Y le puedes pedir primero a Dios sabiduría, es lo que necesitamos, sabiduría para pedirle conforme a lo que Él sabe que sí realmente necesitas. Porque muchas veces pedimos mal, según lo que nos dice en Santiago 4:3, pedimos mal y dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. ¿Sabes? A veces pedimos, ¿sí?, cosas que realmente no necesitamos o que no nos pueden edificar. Hay gente que puede incluso pedir cosas para entrar al pecado, y eso pues, Dios nunca lo va a contestar. Pero cuando tú le pides a Dios conforme a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere, entonces Él está dispuesto siempre a escucharte y a darte una respuesta. Así que no pidas mal para gastar en tus deleitos, sino pídele conforme a su voluntad. Y en su voluntad, en su palabra, está lo que Él quiere darte. Por eso el clamor del pobre es el que oye Dios, ¿sí? Y Él oye también al que tiene necesidad. Así que dale la oportunidad a Dios de que, bueno, vamos a leer el Salmo 34:17, ¿sí? Vamos a ver cómo Dios sí oye todas tus peticiones. Toño, no sé si ya lograste ver la posibilidad de... ¿No? No, creo que no puede conectar su micrófono. Ok. Fernando, nuevamente, si eres tan amable. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Tienes alguna necesidad hoy, en este día? Puede ser que tengas necesidades económicas, puedes tener necesidades espirituales, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con el esposo. Bueno, clama. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nada más toma en cuenta que aquí describe, claman los justos. Y la única forma para que tú estés, es que tú estés en Cristo, siendo justificado por su sangre, ¿sí? Y que no haya pecado en tu vida. Así que si ahorita tú tienes un rencor, un resentimiento, un celo, una envidia o algún pecado que sea conocido para ti, entrégaselo a Dios, pídele perdón y además junto con eso, entrégale a Dios tu petición. Y Él, por eso dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a leer Proverbios 15:29. A ver, creo que ya se puede conectar Toño. Ahora sí. A ver, Toño. Proverbios 15, ¿qué dijiste? 29. 29. Sí. 15, capítulo 15, versículo 29. Ah, sí, está, ya. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. No. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No, 15:29. Por favor, revísalo. A 15:29. Sí. Ahí voy, ya está. 15:29 dice, Jehová está lejos de los impios, pero él oye la oración de los justos. O sea, Él oye la oración de los justos. Así que si quieres que Él escuche tus peticiones y que puedan ser contestadas, porque por eso dice en estos versículos el apóstol Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, Él está esperando nada más que tú arregles cosas en tu corazón para que Él pueda escuchar tu oración. O sea, Él oye a los justos y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos. Así que tú puedes ir diariamente con Dios y decirle estas palabras del Evangelio de Juan 11:42. Jesús mismo utilizó estas palabras y tú puedes utilizar estas palabras porque te pueden dar la confianza que tanto necesitas. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 42. Lucha, ¿nos ayudas con Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 42? ¿Lucha? Creo que no está Lucha, se perdió. Ok. 11:42. Sí, por favor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate, el mismo Jesús, ¿por qué sabía que Dios siempre lo escuchaba? ¿Qué es lo que tenía Jesús en particular? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes que tenía Jesús en particular que Dios siempre lo podía escuchar? No escuché, perdón. Él estaba siempre en comunión. Estaba siempre en comunión, sí, con Él, pero ¿qué tenía en particular? ¿O qué no tenía, más bien? Pecado. ¿No tenía qué? Pecado. No tenía pecado. O sea, si Él no tenía ningún pecado, Dios lo podía escuchar siempre. Ahora, en tu vida y en mi vida, Dios lo que quiere es precisamente lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Hay algún pecado en tu vida? Ve y entrégalo. Suéltalo para que estés justificado por Jesucristo, que nunca cometió ningún pecado, y de esa manera Él te puede escuchar, Él te puede oír. Por eso dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes? Aquí es donde Dios nos ha estado nada más recalcando el punto. Tienes que entregar el pecado, soltar el pecado, soltar el pecado, soltar el pecado. Mantente justo, mantente limpio delante de Dios. Deja que Jesucristo esté limpiando constantemente. Dios no nos dice que no vamos a pecar, al contrario, sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el pecado tiene que ir disminuyendo. Y lo hemos puesto en esa gráfica, ¿verdad? El pecado tiene que ir hacia abajo y la gracia de Dios siempre hacia arriba. Y cuando tú empieces a experimentar la gracia de Dios más que el pecado, podrás disfrutar más la vida abundante que Él tiene para ti. Por eso, así como lo dice en la primera carta de Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Sabes? Ahí están, sí, vamos a seguir cometiendo pecados y Dios lo sabe, pero esa es la importancia de estar siempre con cuentas muy cortas delante de Dios. Ok, no vas a poder evitar el que haya algún momento, algún enojo. Y por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que el enojo avance en el transcurso del día y se quede hasta la noche. Si en algún momento tú en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún vecino te enojas, ¿sabes qué? Entrega el enojo, suéltalo rápidamente, ve, pídele a Dios que te llene de su amor para que si te ofendieron puedas perdonar. Y si tú fuiste el ofensor, pues también te perdone y puedas ir y pedir perdón a aquel a quien le hiciste algo. Así que mantén cuentas cortas. Dios en ese momento está justificando tu vida y te llena de la gracia de Dios para que cualquier cosa que tú le pidas la puedas recibir. Pero aquí nos aclara Dios, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¡ay! Sorpresivamente un pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? ¿A qué se está refiriendo Dios con el pecado de muerte? ¿Sí? Fíjate,
La blasfemia, exactamente. Pero bueno, vamos a ver que eso Dios desde el principio nos ha estado diciendo. Si tú recuerdas la vida de Abraham, por ejemplo, cuando estaba con su esposa y había llegado con Abimelech, ¿sí? Y pues Abimelech había tomado a su mujer. Dios sabía que eso estaba mal. Abimelech pues había sido engañado en esos momentos, pero pues gracias a Dios, pues Abraham tuvo la oportunidad de pues impedir que hubiera algún problema o alguna situación adversa con su esposa y Abimelech, y finalmente Dios pudo guiar a Abraham a orar por Abimelech, y pudo restaurar ahí todo ese momento. Entonces, de esa manera, desde el principio Dios nos ha estado diciendo, mira, hay pecado que se va aumentando, y hay pecados que son muy complejos y muy difíciles. Y vemos a hombres en la antigüedad que estuvieron pidiendo siempre, que estuvieron rogando, ¿sí? Para interfiriendo entre Dios, bueno, no interfiriendo, sino intercediendo entre Dios y aquellas personas que habían cometido pecado. Vamos a leer, por ejemplo, Éxodo 32, del 31 al 32, y vamos a leer un poquito de lo que pasaba con Moisés, ¿sí? Éxodo 32, del 31 al 32, ¿sí? César, ¿nos ayudas, por favor, con Éxodo 32, del 31 al 32? 32, del 31 al 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés le pedía a Dios por el pueblo de Israel que había cometido un gran pecado. Así que tú tienes que aprender a interceder por la vida de otros, y por eso dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos a leer Éxodo 34, 9. Y ahora sí, Toño, a ver si eres tan amable. No te escucho. Tienes apagado el micrófono, Toño. Oh, creo que tuvo algún problema, Toño, por ahí. Fernando, ¿nos ayudas, por favor, con Éxodo 34, 9? Sí. O sea, el mismo ahí está diciéndonos, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Tú puedes estar orando por aquellos que son un pueblo de dura cerviz. Deja que Dios te enseñe a clamar, a interceder por la gente. Y el mismo Juan nos ha estado diciendo que debemos de amar a nuestros enemigos, y muchas veces aquellos que son tus enemigos no puedes acercarte y poderles compartir con las escrituras, llegar con la Biblia y compartirles del Evangelio, porque son tus enemigos y te mandan por cuerdas, ¿verdad? Pero lo que tú puedes hacer es pues es clamar a Jehová diciéndole, te ruego, oh Dios, que los sanes ahora. Así que deja que Dios pueda llevarte y usar en tu vida, usar toda tu vida para que siempre la gente, incluyendo tus enemigos, puedan conocer del amor de Dios, puedan escuchar del amor de Dios, puedan disfrutar del amor de Dios, ¿sí? Así que nada más dale la oportunidad a Dios, deja que Jesús te transforme, deja que Jesús haga el milagro en tu vida, ¿sí? Vamos a ver cómo Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová,
que es bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, Ezequías mismo está diciendo, ¿sabes qué? Oye, sé propicio a todo aquel que ha preparado su corazón. Si tú has preparado tu corazón, deja que ahora Dios haga la transformación que tanto necesitas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese pecado de muerte? Ya lo comentaron hace unos minutos, la blasfemia. Cuando tú realmente decides rechazar a Jesucristo, y lo comentábamos también, mientras todavía estés caminando no has cometido el pecado de muerte, pero vas, si has decidido seguir en tus caminos y no conocer la voluntad y el amor de Dios, pues vas en ese camino de muerte. Ahora Dios está saliéndote al encuentro y te está diciendo, ¿sabes qué? Yo pagué por todos tus pecados y quiero regalarte la vida eterna. Pagué por todos y cada uno de tus pecados, los llevé en la cruz y con ese propósito vengo ante ti para decirte te amo y quiero lo mejor para ti. Así que Él quiere rescatar a todos aquellos que todavía no han aceptado la salvación. Pero si ya aceptaste la salvación de Jesús, ahora tú tienes que interceder también por aquellos que no han conocido el amor de Dios, que no quieren disfrutar de ese amor, aunque su amor está ahí y le está listo para que la gente lo pueda aceptar. Generalmente, pues la gente tiene que tomar una decisión particular. ¿Por qué? Porque Él no lo dice así. Él nos dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de su vida. Tú le vas a dar a Dios cuenta de tu vida. Y si tú le vas a dar a Dios cuenta de tu vida, sabes, deja que Jesús haga el milagro en ti. Deja que Jesús te transforme, ¿sí? Por eso en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ¿sí? Aquí es la invitación que Dios te hace como un siervo fiel para que puedas interceder por toda la gente de la tierra. Vamos a leer Ezequiel 22:30, por favor. Perdón. Ezequiel, ¿cuál es? Capítulo 22, versículo 30. Emma, ¿nos ayudas, por favor? 22:30. Ya lo tengo. Ella debe de aprender a esperar. Lo tengo, Hilario. Sí. Lo que tienen. Ya Emma lo iba a comentar, por favor. A ver, Emma. Sí, pastor. Busqué entre ellos hombre que hiciese pecado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese y no lo hallé. Sí, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Sabes? Hoy Dios está haciéndote una invitación para que si tú sabes que hay alguna persona, tu vecino, tu hermano, tu hijo, tu primo, alguien de tu familia, algún compañero de trabajo, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. Y por eso busca a Dios a alguien que quiera verdaderamente clamar por la tierra, por la gente de la tierra, para que no sean destruidos, para que no llegue el momento en donde Jesús tenga que, pues, llevárselos a, pues ahora sí que ya tengan que pagar las consecuencias de su propio pecado en el infierno. Así que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Ojalá tú decidas tomar esa responsabilidad que Dios te da para que puedas clamar por aquellos que, bueno, como lo hemos visto en Santiago, si hay alguien que está enfermo entre nosotros, dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si te acuerdas de ese versículo, dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Si hay alguien que tenga alguna enfermedad, puedes interceder por él. Si hay alguien que tiene alguna situación económica, puedes ayudarle, apoyarle si tienes los recursos económicos, y si no, bueno, puedes orar a Dios para que Dios le provea la necesidad que tanto puede tener.
Por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Tú tienes que aprender de Juan, que nos ha estado diciendo todo esto. Hay pecado que no son de muerte, y mientras tú veas a una persona caminando aquí, Dios todavía tiene una oportunidad para él, y Dios puede usar tu vida para que les puedas hacer llegar la gran bendición de Dios. Así que vamos a recordar lo que dice en Mateo 12 del 31 al 32. No es un versículo que tengamos muy firme, pero bueno, vamos a revisar lo que dice Mateo 12 del 31 al 32. Ahora sí, Toño, a ver, ¿nos ayudas, por favor, con Mateo 12 del 31 al 32? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza No, que un hombre tomó y sembró en su campo, Toño, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Toño, a ver, revisa nuevamente, es el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículos 31 y 32. Sí, sí, no. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que nada más y date cuenta, el pecado de muerte es esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Seguramente tú, si estás escuchando en estos momentos, tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo y tienes la oportunidad de aceptar la salvación de Jesús si aún no la has aceptado. Si ya aceptaste a Jesucristo, seguramente no cometiste este pecado imperdonable, este pecado que está ahí. O sea, Él nos ha dejado todo tan claro para que puedas saber que mientras tiene oportunidad tu vecino, tu hijo, tu pariente y lo tienes cerca, Dios quiere utilizar tu vida para que intercedas delante de Dios, para que Dios pueda buscarlos y convencerlos y que puedan aceptar la salvación de Jesucristo. ¿Sí? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, incluso las blasfemias. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Así que deja, si hoy tú ves a alguien caminar, tiene la oportunidad todavía de aceptar la salvación de Jesucristo. Vamos a leer 2 de Pedro 2 del 20 al 21. ¿Sí? 2 de 2 de Pedro del 20 al 21. Lucha, ¿nos ayudas, por favor? Y ahora, pues estos versículos son para que tú te enfrentes como hijo de Dios. Vamos a leerlos, por favor. Sí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y el 22? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabes? Si tú ves ahora no nada más al incrédulo que no ha aceptado la salvación de Jesucristo, sino incluso a un creyente que esté cometiendo pecado, ¿sabes qué? Intercede por él. En lugar de juzgarlo y decir, mira, ese es un cochino pecador, por eso tú y yo somos exactamente iguales. Así que en lugar de juzgarlo, ve y clama a Dios delante de Dios. Dile, ¿sabes qué? Perdona su pecado, perdona y limpia su pecado. Deja que Jesús haga esa transformación en tu vida. Deja que Jesús
te llene de todo el amor que Él tiene para ti. Así que no permitas que el pecado siga avanzando en tu vida. Por eso dice aquí el versículo, dice, pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de Dios. ¿Sabes? Un creyente a veces es más difícil de que regrese al camino, por una sencilla razón, por causa del pecado, y tú puedes interceder por ellos. Así que toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Dice el versículo 18 de la primera carta de Juan, capítulo 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabes? Todos aquellos que hemos aceptado la salvación de Jesús, pues el maligno ya no puede hacer nada en contra de nosotros. Podrá tentarnos, podrá hacer muchas cosas, pero si tú le das lugar, puedes llegar a condiciones muy difíciles. Pero si tú te mantienes fiel, te mantienes firme y no practicas el pecado, sí, Dios guardará tu vida y te guardará de todo, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno invariablemente estará tratando de destruirte. Por eso aquí Dios nos está diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de los ídolos. Deja que Dios transforme tu vida. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿te acuerdas de esa primera carta de Juan? El versículo 4 de este capítulo 5, nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Tú y yo no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un día Jesucristo llegó, tocó a la puerta de tu corazón, te dijo, déjame entrar. Y por eso hoy te dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Nicodemo? A Nicodemo, ¿qué le dijo cuando llegó un día con Jesús? Le dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Hoy Jesús te invita a nacer de nuevo. ¿Sí? Nicodemo le preguntó, oye, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace 8 días platicábamos del agua, platicábamos del espíritu, y el mismo Dios ahora te está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él, de su voluntad, nos haga nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si tú tienes esta esperanza en él, dice el versículo de 1 de Juan 3:3, si lo recuerdas, ¿sí? Nos purificamos a nosotros mismos como él es puro, por tener nada más esperanza en él, porque él puede agarrar y limpiarnos constantemente. Vamos a leer el Salmo 17:4. ¿Sí? 17:4, Fernando, ¿nos ayudas, por favor? Primera de Juan 3:3. No, Salmo 17:4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Sí?
en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios. O sea, todo lo que nos ha estado diciendo Dios. Oye, te es necesario nacer de nuevo, tienes que entregar tu pecado, tienes que amar incluso a tus enemigos. Dice, en cuanto a las obras humanas, Dios no quiere nada tuyo, nada humano, sino que sigas las instrucciones de Dios por la palabra de sus labios. Y dice, yo me he guardado de la senda de los violentos. David pues, estaba describiendo esto. Él había tomado decisiones en su vida que lo llevaban a estar estableciendo esa relación íntima con Jesús. Hoy Jesús, después de querer entrar a tu vida, pues lo único que está esperando es que tú digas, sí Señor, así sea. Por eso dice, guardaos de los ídolos. Amén. Así que, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué conclusión más maravillosa de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento de que Él tiene que entrar a tu corazón, dentro de tu corazón por medio del Espíritu Santo, limpiar todo lo que hay ahí dentro, purificar tu camino y guiarte a la verdad. Él te está dando la sabiduría y te está diciendo lo que tienes que hacer. Y por eso dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Recuerda, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el mismo Dios pidiéndote permiso para arreglar tu vida, porque te ama. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por estas maravillosas palabras del apóstol Juan. Gracias porque pues tuviste ahí a bien llenarlo del profundo amor del cual nos has estado hablando, y hoy nos recuerdas que en tu amor estamos contemplados para ser tus hijos. Y te pedimos como hijos ahora que pues tú arregles todo lo que está mal en nosotros, las dificultades que podemos tener, las circunstancias por las que estamos pasando. Y te queremos suplicar, Padre, que tú nos llenes de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Entra a nuestra vida, Padre, y haz ese milagro transformador en nosotros. Todo esto te lo agradecemos por tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nosotros. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos primero Dios la próxima semana, ¿sí? Y pues continuaremos ya con un nuevo tema, así que les pido que oren para que Dios nos muestre qué es lo que cuál es la necesidad que cada uno de ustedes tiene y que pueda ser tocada a lo largo del estudio. Que Dios los bendiga mucho, nos vemos.